Hoy quiero hablar sobre el tema bajar. Y una de las cosas que nos pasa muchas veces en nuestras vidas, no sé si alguna vez te pasó que te invitaron a un viaje, subiste al auto y te empezaste a sentir mareado, te sentiste mal y dijiste, me quiero bajar. O de repente en la vida nos va circulando, nos van pasando cosas y decís, yo me quiero bajar de esta situación. Yo me quiero bajar del problema económico, yo me quiero bajar del problema que vivo adentro de mi familia, yo me quiero bajar de la situación que me está afectando. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que después de haber tomado algunas decisiones en nuestras vidas, nos damos cuenta que fueron equivocadas, que fueron erróneas y decimos, me quiero bajar de esto? Y muchas veces las circunstancias no te lo permiten. Y las cosas que nos van pasando en nuestras vidas no te lo permiten porque decís, ay, yo me quiero bajar de mi trabajo porque me tratan mal, porque el sueldo no es muy bueno, me quiero salir de este trabajo. Decís, pero si yo renuncio hoy, ¿con qué voy a pagar la luz mañana? ¿Con qué voy a pagar las cuentas pasado mañana? ¿Y cómo me puedo bajar? Hay una caricatura que a mí me gustaba y mi padre me hacía leer cuando yo era chiquitito, que es Mafalda, un escritor quino que es argentino. Y esta frase que me gustó mucho porque dice, paren el mundo que me quiero bajar. Aunque si estudias un poquito te vas a dar cuenta que esta frase no es de Quino, no es de Mafalda, alguien la usurpó, pero me trata mucho de lo que hoy quiero hablar. ¿De qué mundo te querés bajar? ¿Cuál es el mundo que te rodea? ¿Qué es las situaciones que te están viviendo? Que sí, paralo, yo me quiero bajar. No quiero seguir de la misma manera que estoy viviendo en el día de hoy. Porque vuelvo a decir, nosotros nos encontramos y adoramos a Dios acá 2-3 horas, pero las lágrimas que muchas veces cada uno de nosotros las tuvo, si sos un hombre no las vas a hacer pública, las vas a hacer bajo una ducha o las vas a hacer encerrado en tu cuarto, porque eso de los hombres no lloran nos pega, y las mujeres por ahí dicen, ay, estoy llorando, y te dicen, estás en el periodo, ¿qué te está pasando? Que estás llorando, pero en realidad lo que nos está pasando es que nos sentimos tan mal que nos queremos bajar de cosas. De situaciones, de mochilas que estamos cargando y que estamos llevando y que estamos arrepentidos y a veces podemos solucionarlos y otras veces no. Lo interesante de todo esto es que hasta Dios muchas veces se arrepiente de las cosas. Vos decís, ¿Dios se arrepiente? ¿Dios se quiere bajar de cosas que Él creó, que Él hizo? Sí. Vayamos al libro donde todo comenzó, el libro de Génesis. Allí en el capítulo 6, versículo 5, dice de la siguiente manera. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre para hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y le dolió mucho en el corazón. Cuando yo leo esta escritura y sé el final de esta historia, porque esta historia va a terminar en un diluvio, donde solo 8 personas, solo 8 seres humanos logran sobrevivir, y comparo cuando miro las noticias, tanta maldad existía antes, hoy Dios le sigue doliendo por la maldad que ve, y no está muy distante esta situación porque los planes del ser humano, si no tenés a Cristo en tu corazón, siempre son de venganza, de odio, de maldad. Y yo la pregunta que me hago es, ¿Dios de verdad no se está arrepintiendo de nosotros? ¿Dios de alguna manera no quiere otra vez vivir? Claro, está ligado a su palabra y Él dijo, ya nunca más voy a destruir a los seres humanos ni a los animales por agua. Pero saben que tarde o temprano viene un juicio. Que tarde o temprano Dios es justo y cuando hacemos las cosas las tenemos que pagar. Si cometés un error en este Uruguay y robaste, mataste o cualquier otra cosa, ¿dónde terminás? En la cárcel. Porque la justicia es así. Y vos digas, ay, pero lo hice porque lo necesitaba. No te redime. O lo hice porque no sabía, tampoco estás exento. Pero el versículo 6 me golpea muchísimo porque dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y le dolió mucho en el corazón. Y la pregunta que yo me hacía o Dios trataba con mi vida es,
¿Qué nos pesa en el corazón? ¿Qué pesa en nuestras vidas? ¿Qué decisiones tomamos hace un mes, hace un año, hace una década o más que nos duele el corazón porque decimos, estoy pagando las consecuencias? Estoy pagando lo que mal me porté o lo mal que hice. ¿Te duele? Por eso digo esa similitud, porque recuerden, Dios nos ha hecho imagen y semejanza y muchas veces nosotros experimentamos ese dolor en nuestro corazón. Ese dolor de ver a ese amigo, a ese familiar que lo único que está pensando es en hacer lo malo, bajo la perspectiva de Dios. Entonces, encontrarnos con eso nos lleva al siguiente versículo, que de alguna manera Dios se enoja y vienen las consecuencias. Y dice la Escritura, y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que las bestias, los reptiles, las aves del cielo, me pesa haberlos hecho. Fíjate esa situación, Dios arrepentido de haber hecho una creación, de esas personas que eran su imagen y semejanza, porque simplemente lo único que querían hacer eran los malos. Como también nosotros nos pesa. Nos pesan las decisiones, las circunstancias que nos ha tocado vivir en la vida. Y muchas veces, por culpa nuestra, o a veces ni siquiera somos culpables, pero nos pesan las situaciones. Nos pesan las situaciones de experimentar esa tristeza, esa angustia y decir, wow, ¿cómo me quiero bajar de todo esto? Y no puedo. Y no encuentro la salida, si golpeo una puerta y golpeo otra, y no hay solución para mi vida, no hay cómo salir de todas estas cosas. Me encanta el versículo 8, para mí es uno de los pasajes bíblicos más importantes de la Biblia. Más importante. Porque dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Una persona que haya la gracia, y mire que Noé no era perfecto, terminó borracho y haciendo cualquier cosa. Sin embargo, en su corazón encontró la gracia para que Dios dijera, ok, a esta familia yo la voy a perdonar. Esta familia va a contar con mi favor y no los voy a destruir, no los voy a llevar a la desgracia, no voy a derramar sobre ellos mi castigo y va a reconstruir. Y si hoy estamos vivos, cada uno de nosotros se lo debemos a Noé. Imagínate si Dios no hubiera hallado gracia con Noé. No estaríamos acá. La pregunta que nos tenemos que hacer, si estás arrepentido, si te pesan las cosas, es ¿cuáles son las motivaciones que encontramos en nuestras vidas para seguir adelante? ¿Qué es lo que te aferra para decir, hoy yo me tengo que ir a levantar y tengo que ir a trabajar? Hoy tengo que ir a cuidar a mi madre porque está pasando mal, o a mi padre porque lo tienen que operar. O situaciones que vos decís, ¿de dónde encuentro la gracia para seguir avanzando en esta vida? Y no entrar como en esta sociedad que lamentablemente nos hemos enterado por mi hijo y por otras personas que muchos jóvenes se están suicidando porque no encuentran esa motivación para seguir viviendo. O no se encuentra la motivación para levantarse, para mantener la familia o las cosas que cada uno de nosotros necesitamos. Porque de verdad, si no hay algo que nos, como Dios encontró gracia en Noé, encontré las fuerzas sobre todo en ese Dios que nos acompaña. Porque vuelvo a decir, te va a fallar el gobierno, te va a fallar el intendente, te va a fallar tu familia, te va a fallar la gente que te rodean, tus amigos, pero hay alguien que yo te puedo fallar. Pero hay alguien que nunca te falla y es nuestro Dios. Porque Él vive primero esta situación de decir, ¿por qué? ¿Por qué hice estas cosas si hoy me siento arrepentido? ¿Sí? El arrepentimiento que cada uno de nosotros necesitamos. Y hay una frase de una señora llamada W. Rose que dice, no es la ausencia del pecado sino el duelo sobre él lo que distingue al Hijo de Dios de los profesores vacíos. Cuando uno sabe que nos equivocamos, cuando uno sabe que ha cometido un pecado, porque acá todos somos pecadores, porque la gente piensa que hoy los que vinimos a este lugar somos todos perfectos, somos todos ideales, y cuando nuestras acciones no están de acuerdo nos dicen, vos que vas a la iglesia, Nelly, vos que vas a la iglesia, mirá.
y te critican, y te insultan, y te dicen un montón de cosas. Pero no es que seamos personas santas, en el sentido de la perfección, sino que somos pecadores. Todos los que hoy estamos acá, y me incluyo profundamente. Y ese duelo de decir, soy un pecador y me necesito arrepentirme para cambiar mi vida, para cambiar las cosas, es la diferencia de los que te enseñan y no experimentan la gracia, no experimentan ese amor de Dios, que lo único que hacen es, todavía es que te sentís mal porque te equivocaste, porque te fallaste, te señalan, te critican, te insultan y dicen un montón de cosas de tu vida, porque nunca experimentaron la gracia de Dios. Porque si experimentás, como dice el mismo Señor, lo que recibimos gratis, ¿qué hacemos? Lo damos gratis. Pero si vos nunca experimentaste el perdón, nunca te arrepentiste de cosas malas que hiciste o que fuiste consecuente con tu vida, definitivamente vos sos de los que criticás. Pero el día que vos entendés, Dios me perdona, vos te transformás en un agente de gracia. Para no señalar, sino que al contrario, si Dios me perdonó tanto, ¿cuánto no le va a perdonar a esta persona? ¿Cuánto no le va a perdonar a este individuo? Claro que sí, esa es la diferencia de los que creen en la gracia de Dios. Miguel de Cervantes, ¿alguien sabe qué escribió Miguel de Cervantes? El famoso libro El Quijote de la Mancha. ¿Se acuerdan de la frase? Ladran Sancho, señal que cabalgamos, que tampoco está en el libro de Cervantes, pero es famosa. ¿Sí? Porque el Quijote de la Mancha, ¿contra qué peleaba? Contra molinos de viento que supuestamente, y en busca de su amor, Dulcinea del Toboso. Hoy me acordé de todo. ¿Sí? Este autor escribe, un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Cuando te duele. El arrepentimiento, no el arrepentimiento verbal, como experimenta esa mujer que hoy venía para acá y en medio que venía manejando delante mío, un hombre que venía con 2 gurises agarró y le dio un golpe de puño. Como esas mujeres que experimentan la violencia doméstica día tras día, con insultos o con golpes. ¿Verdad? Que lamentablemente lo estamos pasando. Y que si no se para a tiempo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos femicidios existen en estos tiempos? Pero no nos arrepentimos, ¿verdad? No nos arrepentimos. Y la única medicina que tiene el alma es el arrepentimiento. No el de palabras, porque arrepentirse no significa, ay, yo me arrepiento, Dios, perdóname mis pecados y ya está. El arrepentimiento tiene que ir con un cambio ¿de qué? De cabeza. Con un cambio de mentalidad, con un cambio de forma de pensar. Recordá que Jesús nos dijo que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si no hay amor por nosotros, nunca vas a poder expresar el amor hacia los demás. Si no te amás de alguna manera y no cuidás tu cuerpo, no cuidás tus pensamientos, no dejás que todo el mundo te menosprecie, y vos no te tomás el valor que te ha dado, porque los que hoy estamos acá hemos sido muy valorados por Dios, porque Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y nos amó de tal manera que no cuestionó ni su propia vida para entregársela en la cruz del Calvario. Así nos ama Dios. Así nos ama el Señor a cada uno de nosotros. Pero si no hay arrepentimiento y no hay un cambio, y en ese arrepentimiento encontrás como Dios encontró a Noé. Como Dios necesita que vos encuentres tu ancla, tu llegada a tierra para que vos digas, acá me paro y empiezo a proyectarme a un futuro feliz, a un futuro de victoria que Dios siempre nos quiere dar. Pero necesitamos ¿qué? Un arrepentimiento en nuestras vidas. Y eso lo necesitamos todos. Porque vos podés decir, ay, yo soy buenito. Soy mejor que el atado, soy genial, estoy súper bien. Pero ¿quién no ha mentido? ¿Quién no sabe hacer lo bueno y lo ha dejado pasar? Y tantas otras cosas que cuando nos paramos frente al Espíritu de Dios, nos damos cuenta que necesitamos del Señor. Todos los necesitamos. Si vos no te arrepentís de tus malas acciones,
nunca vas a sanar tu alma, tu esencia, lo que sos por dentro. No este cuerpo que, mire, me voy quedando canoso y vienen los regalos de enfermedades y cosas, pero mi esencia, lo que soy adentro, mis pensamientos, lo que yo creo, lo que yo vivo, esa alma que está, cambia cuando nosotros nos encontramos con un Dios que nos enseña a arrepentirnos de las cosas. Hay que aclarar que Jesús no vino a los buenos. Lucas capítulo 5, versículo 32 nos dice: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan ¿qué? Arrepentirse. Y necesitan arrepentirse. ¿Cuándo empezamos a arrepentirnos? Cuando reconocemos nuestro error. No hay arrepentimiento si yo no reconozco en qué me estoy equivocando. No me puedo arrepentir. Si yo pienso que robar está bien porque con eso hago todas las cosas, le cubro las necesidades a mi familia, yo nunca me voy a arrepentir. De hecho, nuestra sociedad de alguna manera venera o pone en alce a un Robin Hood, que decía, wow, qué bueno, porque le sacaba a los hombres poderosos para darle a los pobres. Ok, eso está genial dentro de la sociedad, pero de la perspectiva de Dios está robando para darle a los necesitados. Entonces no está bien. ¿Entienden la diferencia? Muchas veces asumimos cosas que está bien. Ah, sí, está genial, le sacó a los poderosos, le sacó a los grandes. Le estaba robando. Le estaba robando y se los daba a los pobres. No sacaba nada personal, pero en la esencia era un ladrón. Esas son las dos perspectivas que muchas veces ocurren en nuestras vidas cuando lo vemos del lado de Dios o de nuestra conveniencia. Cuando lo vemos de la perspectiva de nuestra conveniencia, decimos, ah, bueno, gracias, mira cómo ayudó a la gente. Desde la perspectiva de Dios, estoy robando. Y así podemos poner un montón de ejemplos que los tenemos asumidos en nuestras vidas. Pero sin arrepentimiento, sin lograr perdonar, porque esa palabra perdón es algo muy grande, es algo muy poderoso desde la perspectiva de Dios. De hecho, si lees cuando Dios enseña a orar, dice que tenemos que perdonar, porque si no nuestras oraciones no son escuchadas. Imagínate, Cristina, que vos ores y quedó en el techo porque no hay perdón. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué estoy en los caminos de Dios? Porque no aprendí a perdonar. Y es tan difícil perdonar cuando alguien te hiere. Es tan difícil perdonar cuando alguien te golpea, no solo con puños o con violencia física. La peor es cuando te golpean con palabras, cuando te menosprecian, te dejan abajo. Y sin embargo, Dios, ¿qué nos dice? Tenemos que perdonar. Pedro se planteaba esa misma situación y decía, ok, yo voy a pedir, lo perdoné 7 veces, ya está, ya no necesito perdonar más. Jesús, y va como a Jesús como diciendo, ahora me va a exaltar, va a decir, wow, qué bueno que perdonaste 7 veces. Y ustedes saben lo que le dijo Jesús. 70 veces 7 necesitas perdonar. Y me imagino Pedro, no lo puedo soportar. Porque perdonar es difícil. Pero si vos entendés la escritura del libro de Génesis, Dios perdonó a la humanidad por un hombre que halló gracia. Uno solo. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído recién, no? Versículos 8 del capítulo 6. Pero Noé halló gracias a los ojos del Señor. ¿Qué es lo que nos genera gracia a nosotros? ¿Y saben qué hizo? Perdonó, porque la primera intención de Dios, ¿cuál fue? Reaccionó como muchos de nosotros, voy a destruir a toda la humanidad, no queda ninguno, ya está. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de Rodrigo que se enojó o cualquiera de los que estamos hablando de Dios enojado. Arrepentido de haber creado el ser humano. Como nosotros también nos arrepentimos, pero ¿cuál es tu Noé? ¿Cuál es lo que te motiva? Muchas veces son tus hijos
que te motiva a decir, tengo que seguir ayudando y esforzándome por mis hijos para que ellos puedan salir adelante. Los que somos padres sabemos de lo que estoy hablando. Y el esfuerzo que hacemos muchas veces por nuestros hijos, y hacemos horas de trabajo y nos quedamos desvelados esperando que lleguen y que vengan. Si sos un buen padre, una buena madre, ¿lo experimentaste alguna vez? No estoy hablando de algo que no experimentemos y seguiremos experimentando. Yo tengo a mi hija que cumplió 18 años y cuando entra a trabajar a las 7 de la mañana, 6:30, papá, me llevas, y allá me levanto. Con que tengo ganas de dormir, pero allá me levanto. O a veces sale a las 12 de la noche a trabajar y allá me levante. ¿Por qué lo hago? Porque la amo. Porque la quiero muchísimo a mi hija o a mis otros hijos. Esa es mi gracia, esa es mi motivación. A veces me pregunto, ¿saben qué? A veces me pasa cuando las cosas a veces acá no salen bien y eso. Yo me pregunto, ¿por qué voy de Malvin hasta el cerro? ¿Por qué gasto 1 hora de viaje entre ida y venida para llegar hasta acá? Porque Dios me enamoró de este lugar. Nada más. Porque Dios me enamoró de este lugar. Me atravieso todo Montevideo para venir acá. Y lo disfruto. Y lo disfruto en gran manera. Porque sé que en este lugar Dios tiene y ha depositado de su presencia y vamos a ver grandes cosas en un futuro muy cercano. Vamos a hacer grandes cosas y que los chicos puedan ir a Buenos Aires o que las mujeres ahora en marzo puedan tener su reunión, los hombres, lo que sea que estamos haciendo, o que Mari pueda cambiar la mente de un niño. Eso nos tiene que motivar cada mañana a levantarnos y decir, yo voy a la iglesia. Yo voy porque algo puedo cambiar el mundo que me rodea. No podemos cambiar las 10.000, 20.000 o 50.000 personas que viven acá en el cerro, pero si cambiamos 1, 2, 3, eso va a traer un efecto multiplicador. Porque detrás de ese niño hay una familia que tarde o temprano se va a formar y va a cambiar su destino, va a cambiar su rumbo. ¿Cuáles son nuestros Noé que nos encuentran la gracia para decir, perdono todo y sigo hacia adelante? ¿Qué es lo que te sostiene cuando tenés ganas de dejar toda tu familia y volverte atrás? ¿Qué es lo que te sostiene cuando tenés ganas de no trabajar y quedarte todo un día en un pozo depresivo con la luz apagada, con las ventanas cerradas y no queriendo hablar con nadie? ¿Cuáles son esas cosas? Si no las has encontrado, Dios te las quiere mostrar. Porque siempre hay algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es la gracia que nos motiva para perdonar cosas y seguir hacia adelante. Y empezar a reconstruir aquellas cosas que están mal, para reconstruir lo que se vino abajo, para reconstruir cosas que no se vinieron de buena manera. ¿Cuáles son esos Noé en tu vida? ¿Cuáles son esas áreas que vos decís, wow? Por Noé, me imagino, no lo dice la Biblia, halló gracia y cuando empezó a caer el diluvio, Dios cerró la puerta y dijo, ok, se mueren todos, pero este Noé, este que yo amado, este que trabajó 120 años construyendo un barco, que le di las especificaciones porque no era de su manera, como él le pensaba, le dije todas las cosas que tenía que hacer y él lo hizo. Porque la obediencia también hace que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. La gracia de Dios esté sobre cada uno de nosotros, porque somos obedientes a lo que Él nos ha pedido, a lo que Él nos demanda a cada uno de nosotros. Esa obediencia hace que Dios mismo te vea con una gracia como lo vio Noé y dice, ok, vale la pena. Vale la pena que María Cristina pueda salir hacia adelante. Vale la pena que Celeste hoy esté con nosotros porque hizo el esfuerzo, aunque le dolía la rodilla, aunque se esforzó, aunque los que vinimos a practicar temprano la música, esto porque encontramos la gracia por la obediencia a nuestro Dios. ¿Cuáles son las cosas que hoy llaman la atención de Dios en nuestras vidas? Porque si somos diferentes, toda una generación pereció. Me adelanto en el tiempo. Josué y Caleb, 2 personajes bíblicos, y ellos terminan entrando a la tierra prometida. No toda una generación, también sabe que dice la Biblia, murió ¿en dónde? En el desierto. ¿Por qué murió? Porque no encontraron la gracia de Dios.
porque sus acciones no reflejaban las cosas que Dios pedía de ellos. Y ellos se rebelaban, criticaban, y Dios les mandaba cosas, iban muriendo a través de diferentes motivos en el desierto. Que cada uno de nosotros podamos llegar a esa tierra de bendición, a ese lugar prometido por Dios, y no perezcamos en el camino, porque somos diferentes. Porque aunque nos queremos bajar de muchas cosas, seguimos caminando porque Dios nos pide. Seguimos caminando y avanzando. Hay momentos de caminar, hay momentos de quedarnos quietos, pero siempre Dios nos impulsa, porque encuentra en hombres y mujeres la gracia necesaria para que este mundo no sea castigado. Recuerden algo, Jesús viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia diferente, una iglesia pecadora, pero que entiende que cada mañana las misericordias de Dios hacen de ese arrepentimiento, que entiende que la necesidad de transmitir eso a las personas que están a nuestro entorno, porque un día como Noé, la puerta se va a cerrar, un día Jesús va a venir de oriente a occidente y seremos arrebatados con Él. Y los que queden acá experimentarán los juicios de Dios. ¿Cómo nos salvamos? Arrepintiéndonos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Con esto termino. Dice el libro de Salmos: perdona, Señor, aquellos pecados que ni siquiera tengo conciencia que los he hecho. Perdona, Señor, aquellas cosas que sin querer castigué, maltraté, hice mal a las personas sin ni siquiera darme cuenta. Porque hasta de eso nos tenemos que arrepentir. Una mala acción, una expresión fuera de lugar, tantas cosas que nos pasan en nuestras vidas que podemos lastimar personas. No te bajes del camino del Señor. Aunque esté todo mal, aunque te sientas separado, aunque te sientas mal, aunque experimentes tristeza, angustia, no te bajes del camino del Señor. Porque la recompensa, como cantábamos hace un ratito, va a llegar sobre nuestras vidas. No te bajes. Encontrá tu Noé, encontrá las cosas que te motivan para seguir avanzando. Porque Dios siempre pone algo en nuestras vidas que nos dice, seguí. Por esto tenés que seguir. Algo que, una sonrisa, un gracias, un abrazo, no sé, lo que encuentres. Yo te hablo de lo que a mí a veces me motiva a venir cuando empecemos los desayunos en invierno y que un chico te diga gracias por el desayuno, te dé un abrazo, a mí eso ya me llenó. No sé vos, cada uno tiene sus propias motivaciones, pero que encuentres tu Noé. Eso que decís, wow, por eso sigo. Por eso dejo pasar todo lo que me hicieron, por eso dejo pasar todo lo que hablaron mal de mí, por eso dejo pasar todas las cosas que hicieron sobre mi vida. Porque Dios te quiere llevar a cosas más grandes. Yo te invito a cerrar tus ojos en esta mañana. No sé vos, pero yo experimento esa presencia de Dios que creo que está sobre este lugar de una manera tan renovada, tan especial. Porque hoy capaz que sentís esa mochila que te pesa y decís, me quiero bajar de todo esto. Me quiero bajar de la iglesia. Me quiero bajar de mi familia. Me quiero ir del Uruguay. Me quiero ir de mi trabajo y no puedo. Pero Dios está en este tiempo abriendo cosas maravillosas. Amado Dios, gracias por permitirme compartir con mis hermanos este mensaje, Señor. Porque siempre en nuestras vidas, Dios, hay un Noé. Hay algo en nuestras vidas que tú has puesto en nosotros que nos da la fuerza para cambiar, de arrepentirnos y cambiar la actitud como la hiciste, Dios, tú mismo con Noé,
Cuando habías determinado que la sociedad tenía que morir, encontraste un ser humano. De la misma manera, Señor, hay algo en nuestras vidas. Hay algo en nuestras vidas que nos sostiene para levantarnos cada mañana y seguir hacia adelante. Primeramente eres tú, oh Dios, que siempre me muestras la gracia, que siempre me muestras tu favor, que siempre estás con nosotros. Pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestras malas acciones, en las cuales hemos lastimado a personas, hemos lastimado a vidas, a gente que está en nuestro entorno, Dios. Aún, Señor, si sobre mi vida cargo esas mochilas que digo, no, ya no puedo más. Ya no puedo más con toda esta situación, la voy a despejar de mi vida y no la voy a traer nunca más. Y una vez más la levantás y la pones sobre tus hombros y te estresás. Y, Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos, porque como seres humanos muchas veces no podemos. Porque muchas veces, Dios mío, no podemos caminar, Dios, de esa manera. Toma las cargas, toma las mochilas. Haz liviano nuestro peso, Dios, para que podamos encontrar algo que diga, wow, esto me motiva para seguir hacia adelante. No importa, Dios, cuántos años tengamos, 20, 30, 50, 70, 80. Dios, siempre hay algo que tú pones en nuestras vidas para seguir hacia adelante. Señor, ayúdanos a perdonar. Porque si alguien me ha golpeado con acciones o con palabras, Dios, que yo pueda poner la otra mejilla, Dios. Por más duro que eso sea. Por más difícil que sea, pero sé que tu Espíritu Santo me da fuerzas cuando no tengo ningunas. Y me ayudas en esas circunstancias. Señor, en el nombre de Jesús, que te lo pedimos todas estas cosas. Que así sea. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.